El cielo estaba despejado, el viento olía a sal, y la carretera se extendía frente a nosotros como una promesa. Era el primer viaje familiar después de años. Pero mientras el auto avanzaba hacia la playa, mis ojos se clavaron en algo, la mochila de mi hijo, cerrada silenciosa como un corazón que aún late en la oscuridad. Y no sé por qué, pero dentro de mí algo gritó: revísala, María Elena, hazlo ahora. No lo hice, y esa decisión cambió el destino de toda mi familia. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos. Era sábado por la mañana cuando salimos de casa. El sol apenas asomaba, pintando el parabrisas con reflejos dorados. Carlos, mi hijo, iba al volante. Lucía, mi nieta, cantaba en el asiento trasero, feliz por su primer viaje al mar. Y yo, en silencio, observaba cómo Carlos sonreía. Una sonrisa extraña, forzada como si escondiera cansancio o miedo. ¿Dormiste bien, hijo?, le pregunté. Sí, mamá, respondió sin mirarme. ¿Y ese bolso? ¿Llevas herramientas o qué cosas del trabajo?, dijo sin dudar. Nada importante. Pero su mano apretando el volante lo traicionó. Carlos trabajaba en logística portuaria, heredando el oficio de su padre, Roberto Márquez, quien había muerto años atrás en un operativo. Desde entonces, mi hijo no volvió a ser el mismo. Tenía noches donde hablaba solo, donde se despertaba gritando el nombre de su padre. Aquel viaje a la playa lo había planeado él. Necesitamos respirar otro aire, me dijo. Y yo acepté. No sabía que en realidad él buscaba algo más que un descanso. Buscaba cerrar un círculo. El camino costero era largo. El mar aparecía y desaparecía entre los acantilados. Lucía dormía, y en ese silencio pude escuchar mi propia respiración. Fue entonces cuando vi la mochila en el asiento trasero. Era negra vieja, con una etiqueta descolorida que decía Márquez R., el nombre de mi esposo. El corazón me dio un vuelco. Carlos, susurré, ¿de dónde sacaste esa mochila? Él tardó unos segundos en responder. La encontré en el desván, entre las cosas de papá, pero yo nunca la vi ahí, tal vez porque no querías verla. Su tono fue seco, pero no hostil, solo cansado. Yo callé. El ruido del motor llenó el vacío. Recordé las noches en que Roberto llegaba tarde con olor a mar y a pólvora. Decía que era por trabajo, pero a veces sus ojos decían otra cosa. Y esa mochila sí era la misma que llevaba el día que nunca regresó. El aire se volvió pesado dentro del auto. Carlos bajó la ventanilla, dejó que el viento entrara. Mamá, si te digo algo, ¿me prometes no asustarte? Dime. Antes de morir, papá confiaba en un hombre, un tal Ramírez. ¿Lo recuerdas? Sí. Trabajaban juntos. Encontré una carta con su nombre. Decía que si algo salía mal, Ramírez sabría qué hacer. ¿Y qué tiene que ver eso con este viaje? Carlos no respondió. Solo apretó el acelerador. El paisaje cambió. Pasamos por un tramo donde el mar golpeaba tan fuerte que parecía querer tragar la carretera. Las olas se alzaban furiosas y yo pensé en las palabras de mi hijo. Si algo salía mal. De pronto Lucía se despertó y gritó de alegría. Mira, abuela, el mar. Su voz me devolvió al presente. Carlos sonrió y por un instante volvió a ser el muchacho que solía llevar flores a casa después de la escuela. Nos detuvimos en un mirador. El viento traía olor a sal y a tormenta. Carlos abrió el maletero para sacar las toallas y la mochila cayó al suelo. El golpe fue seco metálico. Lucía se agachó curiosa. ¿Qué hay dentro, papá? Nada, mi amor. Solo cosas de adultos.
La recogió rápido como si temiera que alguien la tocara. Pero yo vi el cierre moverse, como si algo dentro hubiera vibrado con vida propia. Esa noche en el hotel, el sonido del mar no me dejó dormir. Carlos salía al balcón cada hora, revisando el celular nervioso. Yo fingí dormir, pero escuché cada palabra. Sí, llegamos. No, no estás sola, vine con ellas. Tranquilo, Ramírez, mañana lo haré. Mi corazón se heló. Ramírez, el mismo nombre, el hombre de la carta. Cuando colgó, se quedó en silencio largo rato mirando al mar. Yo lo observaba desde la cama. En ese instante vi en su rostro algo que no había visto nunca: culpa. Y supe que al amanecer algo en nosotros se rompería para siempre. El amanecer se filtró por las cortinas con un resplandor pálido. El mar rugía cerca, mezclando su voz con el canto lejano de las gaviotas. Yo ya estaba despierta, con el corazón pesado, repasando cada palabra que escuché anoche. Tranquilo, Ramírez. Mañana lo haré. No era un sueño. Lo había dicho con esa voz baja que usaba cuando ocultaba algo. Mi hijo, el mismo que alguna vez juró nunca ser como su padre. Bajé a la cocina del hotel. El aroma a café recién hecho me recordó los días buenos cuando Roberto aún estaba vivo. Entonces la vi. La mochila. Estaba apoyada en una silla abierta, como si alguien la hubiera registrado. Dentro pude distinguir un sobre manila y un trozo de metal brillante. Me acerqué. Pero antes de tocarla, escuché pasos detrás de mí. ¿Qué haces, mamá?, preguntó Carlos. Nada. Buscaba azúcar. Te dije que no tocaras mis cosas. Su tono me cortó el aire. Pero no había rabia en su voz, solo cansancio. El cansancio de quien lleva demasiado tiempo mintiendo. Carlos, anoche escuché tu llamada, le dije en voz baja. ¿Qué llamada? La de Ramírez. Dijiste que mañana lo harías. ¿Qué vas a hacer? Él guardó silencio, sirvió café y lo bebió de un trago. Ramírez era amigo de papá. Me pidió ayuda. ¿Ayuda en qué? No puedo contarte, mamá. ¿No puedes o no quieres?, insistí. Él suspiró dejando la taza sobre la mesa. Si te lo cuento, vas a pensar que estoy loco. Hijo, ya estoy asustada. Nada puede empeorar. Carlos apoyó los codos sobre la mesa. Papá no murió por accidente. Eso ya lo dijiste. Sí, pero ahora tengo pruebas. Y esa mochila era suya. Y dentro hay cosas que alguien quiere recuperar. Mi corazón dio un salto. ¿Y por eso nos trajiste? Para protegernos, Carlos asintió. Ramírez me dijo que no debía dejar solas a las personas que amo, que ellos podrían buscarlas. Por primera vez entendí su miedo. No éramos parte del plan. Éramos el refugio, el escudo. Me quedé callada. El silencio fue interrumpido por la risa de Lucía bajando las escaleras. Abuela, vamos al mar, su inocencia me partió el alma. Carlos fingió una sonrisa. Claro, mi amor. Vamos los tres. Salimos. El aire olía a sal y promesa, pero el cielo empezaba a nublarse. Lucía corría con su cubeta amarilla recogiendo conchas. Carlos la miraba con ternura, aunque sus ojos seguían inquietos, revisando cada sombra. Yo caminaba unos pasos detrás, observándolo. En su pecho había una mezcla extraña de amor y culpa. Nos sentamos bajo una palmera. Carlos sacó la mochila y la puso junto a él. Yo no podía apartar la vista. Le pregunté casi en un susurro, ¿qué vas a hacer con eso, entregarla? ¿A quién? A Ramírez. ¿Y confías en él? Confío en lo que representó para papá. El viento se levantó con fuerza. Las olas rompían contra las rocas como si quisieran avisarnos de algo. Lucía gritó divertida cada vez que el agua le mojaba los pies, y por un momento todo pareció normal. Hasta que vi al hombre del tatuaje.
Estaba apoyado en una camioneta al otro lado del malecón. Fumaba observándonos. No lo conocía, pero su presencia tenía algo inquietante. Carlos también lo vio. Su rostro cambió, se puso rígido. Mamá, vámonos ya. ¿Qué pasa? Nada, pero no quiero problemas. Tomó la mochila y la metió en el auto con brusquedad. Lucía protestó. Pero si apenas llegamos, iremos a otro sitio, mi amor, un lugar más bonito. Mientras nos alejábamos, el hombre del tatuaje siguió con la mirada cada uno de nuestros movimientos. Yo sentí que mi estómago se encogía. Algo estaba a punto de romperse. Durante el camino, Carlos no dijo una palabra. Solo respiraba fuerte con el ceño fruncido. Hasta que lo escuché murmurar: «Ramírez, espero que tengas razón». Me atreví a preguntar: «¿De verdad puedes confiar en ese hombre? Él fue quien recogió a papá cuando todo se vino abajo». ¿Y por qué no apareció antes? Porque también estaba huyendo. El auto se detuvo frente a una vieja casa de madera junto al acantilado. Reconocí ese lugar. La casa de mi hermana Rosa, abandonada hace años. El viento hacía crujir las paredes como si respiraran. Carlos bajó primero. «Aquí estaremos seguros un tiempo». Yo lo seguí todavía temblando. La casa olía a polvo y humedad, pero al menos era refugio. Lucía corrió a explorar los rincones ajena al peligro. Carlos revisó las ventanas, las cerraduras. Actuaba como si esperara que alguien viniera por nosotros. «Hijo», le dije con la voz quebrada, «dime la verdad completa». Él se detuvo, respiró hondo y me miró a los ojos. Papá y Ramírez trabajaban en una investigación. ¿De qué tipo corrupción? En los puertos. Hay nombres grandes involucrados. Y la mochila tiene documentos, evidencias, y por eso me buscan. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. De repente todo cobraba sentido, la llamada el miedo, el viaje. Carlos no escapaba del pasado de su padre. Estaba tratando de terminar lo que él no pudo. En ese momento escuchamos un ruido afuera. Pasos. Carlos me hizo señas de silencio. Tomó la mochila y la escondió bajo una tabla suelta del piso. El viento golpeaba las persianas con violencia. Yo apenas respiraba. Lucía apareció en la puerta, con los ojos asustados. «Abuela, hay un hombre allá afuera». Corrimos a la ventana. Era el del tatuaje. Estaba parado en medio de la lluvia, mirando hacia la casa, y en su mano brillaba algo metálico. Carlos apretó la mandíbula. Nos encontraron. La lluvia cayó de golpe sin aviso. El sonido del agua golpeando el techo de la casa vieja era tan fuerte que parecía un ejército de pasos acercándose. Lucía temblaba entre mis brazos y Carlos miraba por la ventana con la respiración contenida. Afuera, el hombre del tatuaje seguía allí, inmóvil, mojado de pies a cabeza, pero sin moverse un centímetro, como un cazador que sabía que su presa no tenía salida. «Quédate con Lucía», me dijo Carlos en voz baja. «¿Qué vas a hacer? ¿Hablar con él?» No grité. «No salgas, hijo, no sabes lo que quiere». «Sí lo sé, viene por la mochila». Antes de que pudiera detenerlo, abrió la puerta. El viento entró con un silbido frío que me cortó la piel. El agua lo empapó al instante. Vi su silueta avanzar hacia el hombre, los relámpagos, iluminando cada paso. Desde la ventana solo escuchaba fragmentos de su conversación. «No tienes idea. Ramírez no te va a salvar. Dámela y todo termina». Luego un silencio. Después el sonido de un golpe. Corrí a la puerta, pero antes de salir, escuché la voz de Carlos. «No salgas, mamá. Quédate adentro». Obedecí, aunque el corazón me ardía. Lucía me apretaba la mano llorando. «¿Papá está bien?» «Sí, mi amor, todo estará bien». Mentía. Yo tampoco sabía si estaría bien. Los truenos iluminaron brevemente las figuras afuera.
Vi al hombre empujar a Carlos contra el auto. Carlos intentó defenderse, pero el otro era más grande, más fuerte. Entonces un sonido metálico, el cierre de la mochila. El hombre la tenía. La abrió, buscó algo y su rostro cambió. —¿Qué es esto? —le gritó a Carlos—, lo que ustedes tanto temían. —Pruebas. Pruebas, rió con desprecio. Lo único que van a probar es el suelo. Levantó el arma. Yo grité y corrí hacia afuera sin pensar. La lluvia me cegaba el barro, me hacía resbalar, pero no podía detenerme. —¡Déjalo, por favor, déjalo! El hombre giró la cabeza hacia mí. Su mirada era un abismo. Por un segundo dudó, y en ese instante Carlos lo empujó. El disparo se perdió en el aire, rebotando en algún rincón del acantilado. El hombre cayó de espaldas, la pistola rodó lejos. Carlos la tomó primero, apuntó, pero no disparó. Solo dijo con voz ronca: —Ya basta. El hombre jadeante se levantó con dificultad. —No sabes con quién te metiste. Tampoco me importa. Entonces morirán todos. Y se marchó. Subió a su camioneta y se perdió entre la niebla. Solo quedó el olor a gasolina y lluvia. Carlos cayó de rodillas agotado. Yo corrí hacia él. —¿Estás bien? Sí. Pero esto no ha terminado. Tomó la mochila del suelo, la revisó. El sobre seguía allí empapado pero intacto. Dentro había papeles, fotos y una pequeña memoria USB. Carlos la levantó. Esto vale más que nuestras vidas. Volvimos a la casa. Lucía nos abrazó temblando. La lluvia seguía cayendo como si el cielo llorara con nosotros. Carlos se sentó frente a la mesa y extendió los documentos. Eran informes con sellos oficiales, nombres tachados, cuentas bancarias fechas. Papá estaba siguiendo esta pista, dijo con voz baja. Y Ramírez, él, era su contacto dentro, el único que no lo traicionó. Por un momento el nombre de Ramírez ya no me pareció un fantasma, sino una esperanza. Carlos miró su celular, sin señal. —Tenemos que salir de aquí al amanecer —murmuró. —¿Y si vuelven? —pregunté. —¿Lo harán? Por eso debemos movernos antes. Nos quedamos despiertos toda la noche. Lucía dormía en mis brazos. Yo escuchaba el sonido del mar mezclado con el tic-tac del reloj. Cada minuto parecía una eternidad. Cerca del amanecer, el ruido de un motor nos sobresaltó. Carlos se levantó con el arma en la mano. —No puede ser él —susurró—. Falta tiempo. Nos acercamos a la ventana. Un coche oscuro se detenía frente a la casa. Una figura salió cubriéndose con una chaqueta. Mi corazón se detuvo hasta que escuché su voz. —Carlos, abre, soy Ramírez. Carlos dudó. —¿Cómo sé que eres tú? Porque fui quien te sacó del puerto aquella noche, muchacho. Y porque me debes una vida. Carlos abrió la puerta. Ramírez estaba empapado, con barba de días y mirada firme. No era el mismo hombre de las fotos antiguas. Era más viejo, más cansado, pero aún con esa presencia que imponía respeto. Llegué antes de que lo hicieran. Ellos, dijo, cerrando la puerta detrás de sí. Ellos quienes pregunté, los que mandaron a ese perro tatuado. —¿Cómo supiste dónde estábamos? —preguntó Carlos. Tu padre me enseñó a leer sus pasos. Y tú eres igual que él. Ramírez dejó un maletín sobre la mesa. Tenemos que movernos. ¿A dónde? Pregunté. A un lugar donde la verdad no se pierda con la marea. Carlos le mostró los documentos. Ramírez los revisó rápido y asintió. Con esto podemos empezar una guerra. Entonces empecémosla, dijo mi hijo. Yo los miraba a los dos con el corazón dividido entre orgullo y miedo. El hijo que había criado con rezos y silencios se había convertido en el reflejo de su padre. Y ahora estaba a punto de caminar el mismo camino. Ramírez nos explicó el plan.
Saldríamos al amanecer hacia Veracruz, donde un contacto suyo podía resguardar la información. Después de eso, Carlos le dijo: tendrás que desaparecer un tiempo. ¿Y mi madre? ¿Mi hija, ellas? ¿Estarán protegidas? Lo prometo. Afuera la tormenta comenzaba a calmarse, pero dentro de mí algo seguía temblando, porque sabía que toda promesa en este mundo tenía un precio, y aún no sabíamos cuál sería el nuestro. El amanecer llegó como una tregua frágil. El cielo todavía estaba gris, pero la tormenta se había ido. El aire olía a tierra mojada y el mar por fin parecía tranquilo. Dentro de la vieja casa, sin embargo, la calma era solo apariencia. Carlos y Ramírez discutían en voz baja mientras yo preparaba café en una cocina que apenas recordaba cómo funcionar. No confío en ese hombre tatuado Ramírez. Si lo mandaron significa que ya saben dónde estamos, dijo mi hijo. Precisamente por eso debemos movernos ahora, respondió Ramírez, revisando un mapa viejo. La carretera costera está bloqueada, pero hay un camino por el interior. Y si nos siguen, nos seguirán, pero no llegarán tan rápido. Los escuchaba mientras revolvía el café. En sus voces había respeto, pero también distancia. Eran dos hombres unidos por un fantasma, el de Roberto Márquez, mi esposo. Ramírez se acercó a mí. Doña María Elena, él no debería haber cargado con esto solo. Él lo eligió, respondí con calma. Como lo hizo mi esposo. Ramírez bajó la mirada. Roberto confiaba demasiado en la gente. Pensó que si exponía la red de corrupción, lo protegerían. Se equivocó. Carlos lo interrumpió. ¿Por qué nunca lo ayudaste?, preguntó con voz dura. Lo intenté, pero ya era tarde. Cuando supe lo que planeaban, él ya estaba marcado. Entonces lo dejaste morir. Lo salvé como pude. Fue él quien me dio la mochila. Me pidió esconderla. Dijo que si algo le pasaba, debía buscarte a ti cuando crecieras. El silencio cayó pesado. Yo me quedé helada. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Que tu marido sabía que lo traicionarían, dijo Ramírez, y que tu hijo tendría que terminar lo que él empezó. Sentí que me faltaba el aire. Recordé la última vez que vi a Roberto, la despedida apresurada, el beso en la frente, la mirada que duró un segundo más de lo normal. Quizás en ese momento ya sabía que no volvería. Carlos apretó los puños. Entonces todo esto fue planeado desde antes de que yo lo entendiera. No, muchacho. Ramírez le puso una mano en el hombro. Nadie planea un sacrificio así. Tu padre solo intentó protegerlos. Yo miré la mochila sobre la mesa. El cuero aún húmedo, la cremallera oxidada. Ese objeto había viajado por 2 generaciones cargando la misma condena. Ramírez, ¿qué hay exactamente en esa memoria USB?, pregunté. Él la tomó con cuidado, como si temiera romperla. Todo. Cuentas, nombres, transferencias, incluso videos. ¿Y por qué no la entregas tú mismo? Porque si la entrego, me matan antes de llegar. ¿Y crees que mi hijo sí podrá hacerlo?, dije con una mezcla de rabia y miedo. Ramírez no respondió. Solo me miró con tristeza. Carlos recogió la mochila. No importa, lo haré. No le grité. Ya perdiste demasiado por esa verdad. Mamá, no se trata de mí. Se trata de papá. Tu padre no querría esto. ¿Y cómo lo sabes?, respondió él con lágrimas contenidas. ¿Acaso escuchaste todo lo que cayó? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Tenía razón. Yo había preferido no ver, no preguntar. Por miedo, por comodidad, por amor. Y ahora todo me explotaba en las manos. Ramírez miró el reloj. Tenemos que salir. Antes del mediodía estarán aquí. ¿A dónde iremos?, pregunté. A una cabaña cerca de Veracruz. Allí tengo contactos que pueden ayudarnos. Lucía despertó en ese momento,
restregándose los ojos. —¿Ya nos vamos, Carlos? —sonrió con ternura. —Sí, mi amor, vamos a ver el mar desde otro lugar. Ella aplaudió sin entender. Empacamos lo poco que teníamos. Ramírez salió primero revisando el perímetro. El viento había amainado, pero el aire seguía denso. Mientras cerraba la puerta, vi una figura a lo lejos junto al acantilado, alta quieta observándonos. No podía distinguir su rostro, pero supe quién era. El hombre del tatuaje. Ramírez, grité. Él se giró y lo vio también. Suban al auto ya. Carlos corrió con Lucía en brazos, yo detrás temblando. Ramírez se quedó último cubriéndonos. Los neumáticos chirriaron sobre el lodo. El auto saltó entre charcos y piedras mientras las olas rompían con furia al costado. A través del espejo retrovisor vi al hombre subirse a una motocicleta. Nos seguía. Carlos más rápido, dije. Lo intento, mamá. El motor rugía, pero el camino era estrecho. Cada curva era un riesgo. Ramírez gritó desde el asiento trasero. En 2 kilómetros hay un desvío. Toma hacia el monte. Carlos giró bruscamente. La lluvia volvió a caer intensa, implacable. El sonido de la motocicleta se acercaba. Lucía lloraba y yo la abrazaba con todas mis fuerzas. Entonces un disparo. El vidrio trasero estalló. Grité. Carlos mantuvo el control del auto a duras penas. Ramírez se agachó y devolvió fuego. El eco de los disparos se perdió entre los truenos. La moto se tambaleó y cayó. Carlos siguió conduciendo hasta que no se vio nada más que árboles. Nos detuvimos al borde de un claro. El silencio volvió roto solo por el llanto de Lucía. ¿Están bien?, preguntó Ramírez jadeando. Sí, creo que sí, dijo Carlos. Yo miré a mi hijo. Su rostro estaba cubierto de barro, sus ojos rojos. Y aún así lo vi más sereno que nunca. Mamá susurró. Ya no hay vuelta atrás. Y en ese momento lo entendí todo. No estábamos huyendo. Estábamos siguiendo el mismo camino que Roberto dejó abierto. Uno que solo se podía recorrer con el alma en llamas. El cielo se cerró sobre nosotros como una tapa de plomo. La tormenta volvió con una furia que parecía personal, como si el propio mar quisiera vengarse de nuestra huida. El camino hacia Veracruz era una serpiente de barro y niebla. Ramírez conducía esta vez. Carlos, exhausto, trataba de mantenerse despierto con el brazo herido envuelto en una camisa vieja. Lucía dormía sobre mis piernas y yo, mirando la carretera, recé en silencio. ¿Falta mucho?, pregunté. Un par de horas, si el camino no se corta, respondió Ramírez. ¿Y si nos siguen? Si nos siguen, no llegamos vivos. Nadie habló durante un buen rato. El sonido del limpiaparabrisas era el único ritmo constante, como un metrónomo del miedo. De pronto el motor tosió y se apagó. Ramírez golpeó el volante. No puede ser. ¿Qué pasa?, pregunté. El barro se metió en la admisión. Hay que empujar. Carlos bajó primero tambaleándose. Yo lo seguí. El agua nos llegaba a los tobillos fría como cuchillos. Ramírez intentaba encender de nuevo el motor mientras el viento rugía. ¡Empuja, hijo!, grité. El auto se movió unos centímetros. Un relámpago iluminó la carretera y por un segundo vi algo a lo lejos, 2 faros acercándose lentamente. Ramírez, grité. ¡No estamos solos! Los faros se acercaban. Carlos subió de nuevo al auto buscando el arma. Debe ser él, dijo. ¿El hombre del tatuaje?, pregunté. ¿O alguien peor? Ramírez logró encender el motor. ¡Sujétense! El auto avanzó con dificultad, salpicando agua y lodo. Los faros detrás se hicieron más grandes, más cercanos. Ramírez giró a la derecha, saliendo de la carretera principal hacia un sendero estrecho rodeado de cañas. La vegetación
golpeaba las ventanas como si el bosque entero quisiera detenernos. ¿A dónde vamos?, pregunté. Hay una cabaña vieja de pescadores, dijo Ramírez, un lugar que usábamos hace años para operaciones. El camino se volvió aún más estrecho. El auto patinó varias veces, pero siguió avanzando hasta que por fin divisamos una estructura de madera al fondo. Ramírez frenó en seco. Entren rápido. Carlos bajó con Lucía en brazos. Yo lo seguí. El aire olía a sal y a miedo. Dentro de la cabaña, Ramírez encendió una linterna. El lugar estaba abandonado, redes podridas, mesas rotas, el eco del mar entrando por las rendijas. Carlos dejó a Lucía sobre una manta. Ella dormía ajena a todo. Yo, en cambio, sentía cada segundo como una amenaza. Ramírez, dije, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Él se sentó frente a mí con los ojos hundidos. Cuando tu esposo y yo trabajábamos juntos, descubrimos una red de tráfico en los puertos. No era solo dinero, María Elena. Era armas, documentos, incluso personas. Me cubrí la boca con la mano. Dios mío. Roberto intentó denunciarlo. Yo debía protegerlo. Pero alguien habló antes. Carlos lo miraba con rabia. ¿Quién? Ramírez respiró hondo. El hombre del tatuaje. Su nombre es Salgado. Era nuestro contacto infiltrado. Traicionó a tu padre. Y sigue trabajando para ellos, no ahora los chantajea. Sabe demasiado, y por eso lo mandaron a eliminarte a ti para borrar el último hilo que los une. Carlos bajó la mirada. Entonces no hay salida. Sí la hay, respondió Ramírez. Entregar la información, hacerla pública. ¿Y quién crees que nos va a escuchar? Yo tengo contactos, gente que aún cree en la ley. Mientras hablaban, sentí algo, una vibración leve bajo mis pies. No era el mar, era un motor. ¡Vienen!, grité. Ramírez apagó la linterna. Todo quedó en penumbra. A través de la ventana vimos sombras moviéndose entre la lluvia. Una voz gritó desde afuera. «¡Entréguenlo y nadie saldrá herido!». Carlos me tomó del brazo. «Mamá baja con Lucía. No te voy a dejar. Por favor, mamá. Si algo me pasa, prométeme que la llevarás con Ramírez al amanecer». No pude responder. Solo lo abracé. Sentí su corazón latiendo rápido, igual que cuando era niño, y se escondía bajo las sábanas por miedo a los truenos. Los hombres comenzaron a disparar. Las balas atravesaban las paredes de madera levantando astillas. Ramírez respondió fuego mientras Carlos lo cubría. El ruido era ensordecedor. Lucía lloraba y yo la cubría con mi cuerpo. En un momento todo se detuvo. Solo el sonido de la lluvia. Ramírez hizo una seña a Carlos. Salió agachado avanzando hacia la ventana. Una sombra apareció detrás de él. «Ramírez», grité. El disparo resonó. Ramírez cayó. Carlos corrió hacia él. «No, no te mueras», le suplicó. El viejo lo miró con los ojos vidriosos. «Termina lo que empezamos, hijo de Roberto», y exhaló. Carlos cerró los ojos de Ramírez con la mano. Luego tomó la mochila, la memoria USB, y se levantó. Su mirada era fuego puro. «Mamá, tengo que hacerlo». «¿Qué vas a hacer lo que papá no pudo?». Abrió la puerta y salió bajo la lluvia, caminando hacia el acantilado donde las luces del auto enemigo aún brillaban. Yo grité su nombre, pero el viento se lo llevó. Lucía me abrazó fuerte llorando, y yo, impotente, recé una vez más. Afuera el mar rugía. 2 disparos resonaron. Luego silencio. No supe cuánto tiempo pasó. Cuando la lluvia cesó, salí corriendo. El aire olía a pólvora y sal. En el borde del acantilado solo quedaba la mochila. La abrí con las manos temblorosas. Dentro la memoria USB seguía allí.
y una foto vieja de Roberto con Ramírez y un Carlos niño en brazos. Detrás una frase escrita con tinta corrida. Si lees esto, es porque el mar cumplió su promesa, todo vuelve. El amanecer llegó cubierto por una bruma espesa casi blanca. La cabaña olía a pólvora, a madera húmeda y a muerte. Ramírez yacía en el suelo, su rostro sereno, casi en paz. Carlos no estaba. El mar allá afuera rugía como si se burlara de nosotros. Lucía dormía exhausta por el llanto. Yo no podía cerrar los ojos. La imagen de mi hijo, saliendo bajo la lluvia, se repetía una y otra vez en mi cabeza como una cinta rota. Voy a terminar lo que papá empezó. Esa frase me quemaba el alma. Me arrodillé junto al cuerpo de Ramírez. En su chaqueta encontré una libreta pequeña empapada. Las hojas estaban llenas de nombres, fechas, números de cuenta. En la última página, una dirección escrita con letra temblorosa: Veracruz, calle del Puerto 27. Entregar a L. Herrera. Debajo una nota corta. Si no llego, él sabrá qué hacer. Guardé la libreta en mi bolso y me levanté. Tenía que encontrar a Carlos. No podía dejar que todo terminara así. Afuera, la bruma apenas dejaba ver el horizonte. El mar golpeaba con fuerza las rocas del acantilado. Y entonces lo vi una silueta de rodillas frente al borde. Corrí sin pensar. «Carlos, hijo». Él no se giró. Cuando llegué, su ropa estaba empapada y su rostro cubierto de barro y lágrimas. A su lado, el arma de Ramírez y la mochila abierta. «¿Se fueron?», dijo con voz ronca. «¿Los maté o huyeron?» «No sé». «Ven, hijo, tenemos que irnos». «No puedo». «Sí puedes. Ramírez te dio una dirección en Veracruz. Tenemos que llevarle la información». «¿Y después? ¿Qué pasa después, mamá? ¿Crees que el mundo va a cambiar por unos papeles viejos?» Me agaché y lo tomé del rostro. «No lo sé, pero si no lo intentas, todo esto no habrá servido de nada. Ni la vida de tu padre, ni la de Ramírez». Él me miró largo rato. Después cerró la mochila y asintió. «Vamos». Caminamos hasta la carretera. La camioneta seguía allí, con los vidrios rotos y la pintura llena de barro. La encendió con dificultad y emprendimos el viaje hacia Veracruz. Durante horas nadie habló. Lucía dormía en el asiento trasero, abrazando su muñeca empapada. El sol se filtraba débil entre las nubes, reflejándose en el agua del mar que se extendía junto a la carretera. Parecía un camino sin fin, una frontera entre el pasado y lo que venía. Carlos mantenía la vista fija al frente. «¿Sabes qué fue lo peor?», mamá me dijo de pronto. «¿Qué hijo creer que podía escapar de esto? Creí que mi vida sería diferente, que podía ser un buen padre sin repetir la historia de papá. Pero parece que el destino no se rompe, solo cambia de rostro». No supe qué decirle. Le tomé la mano y por primera vez en muchos años no dijo nada más. Al llegar a Veracruz, la ciudad nos recibió con un calor húmedo casi insoportable. El puerto bullía de actividad, barcos, entrando grúas, moviendo contenedores, silbatos y voces. Todo seguía su curso como si el mundo no tuviera idea del peso que cargábamos. Buscamos la dirección. Era un edificio antiguo de paredes amarillentas cerca del muelle. Carlos tocó la puerta. Un hombre mayor de traje arrugado y mirada cansada nos abrió. «¿L. Herrera?», preguntó Carlos. «¿Sí?». «¿Quién pregunta? Ramírez me envía». El hombre palideció al escuchar el nombre. Nos hizo pasar. El interior era un pequeño despacho con estanterías llenas de carpetas y una máquina de escribir. «Pensé que ese viejo estaba muerto», dijo Herrera, sirviéndose un café. «Lo está», respondí con la voz quebrada. Herrera suspiró. «Entonces esto debe ser importante».
Carlos puso la memoria USB sobre la mesa. Herrera la observó como si fuera una reliquia. ¿Sabes lo que hay aquí?, preguntó. ¿La verdad?, respondió mi hijo. El hombre asintió lentamente. Conectó la memoria a una computadora vieja y comenzó a revisar los archivos. Su rostro se fue endureciendo con cada documento. «Dios mío», murmuró, «esto puede hundir a medio gobierno». «Por eso lo trajimos», dije. «¿Y creen que puedo hacer algo?» «Ramírez confió en usted», respondió Carlos. Herrera encendió un cigarrillo. «Eso no significa que el resto lo haga. Si publico esto me matan». «Entonces búsquenos a alguien que no tema», dijo mi hijo con firmeza. El viejo lo miró evaluándolo. «Tienes los mismos ojos que Roberto», dijo al fin. Carlos no respondió. Herrera apagó el cigarrillo y guardó la memoria. «Déjenlo conmigo». «Pero ustedes deben irse ahora». «¿A dónde?», pregunté. «Lejos, donde el mar no conozca su nombre». Carlos dudó. «Y si no lo publica, lo haré», dijo Herrera. «Lo juro por el viejo Ramírez». Salimos del despacho con el corazón dividido. La brisa del puerto traía olor a sal y a aceite. Carlos se quedó mirando los barcos como si buscara respuestas en el horizonte. «Papá también estuvo aquí antes de desaparecer», murmuró. «Y ahora tú terminas su viaje», le respondí. Nos quedamos en silencio. La luz del atardecer pintaba el mar de rojo. Lucía jugaba con las gaviotas riendo sin saber que el destino de su familia acababa de cambiar. Esa noche, en un pequeño hostal, escuché las noticias por la radio. Una voz decía: «Fuentes no oficiales reportan la filtración de documentos sobre corrupción en los puertos del Golfo. Entre los implicados se encuentran altos funcionarios del gobierno y empresas internacionales». Cerré los ojos. Carlos no dijo nada. Solo respiró hondo, como si por primera vez en años pudiera hacerlo sin miedo. Me tomó la mano. «Se acabó, mamá». Yo sonreí, aunque sabía que no era cierto. Nada termina del todo cuando se ha pagado tanto. Pero por esa noche, al menos creímos que habíamos ganado. El amanecer sobre Veracruz fue distinto. El sol se alzaba lento, casi tímido, sobre las aguas del puerto. Por primera vez en días no había nubes ni tormentas. Solo una calma extraña, como si el mar mismo contuviera la respiración. Desperté antes que todos. Carlos dormía en una silla, con la cabeza apoyada en el respaldo exhausto. Lucía seguía abrazada a su muñeca soñando. Y yo, sentada junto a la ventana, miraba cómo la luz dorada tocaba el horizonte. Pensé en Roberto, en cómo había comenzado todo. Un hombre con ideales, con la esperanza ingenua de que la verdad podía salvar al mundo. Y ahora, tantos años después, su hijo había terminado el camino que él abrió con su propia sangre. Pero la verdad tiene un precio que nadie enseña a pagar. Golpearon la puerta. Carlos despertó sobresaltado. «¿Quién es?», preguntó. «Soy Herrera. Tenemos que hablar». El viejo entró con un sobre en la mano y expresión grave. «¿Qué pasó?», pregunté. «La información se publicó anoche. Salió en varios portales internacionales. Ya no pueden ocultarlo más». «¿Y eso es bueno?», no dijo Carlos. Herrera negó con la cabeza. «Depende de lo que llamen bueno». Dejó el sobre la mesa. Dentro había una copia del informe y una lista de nombres marcados en rojo. 2 de estos hombres fueron encontrados muertos esta madrugada, dijo en voz baja. «Los demás están huyendo. Pero alguien más está buscando a ustedes». Carlos se tensó. «¿Quién, Salgado?» «No lo atraparon. Juró que no descansará hasta verlos hundidos en el mar como a su padre». El silencio se hizo espeso.
Lucía despertó justo en ese instante, ajena al peso de las palabras. —¿Vamos a desayunar, abuela? —preguntó con inocencia. Yo la abracé fuerte sin responder. Herrera suspiró. —Tienen que irse. Hay un barco pesquero saliendo esta noche hacia Progreso. Conozco al capitán. Les dará paso seguro. —¿Y tú? —preguntó Carlos. —Yo me quedaré. Mi trabajo terminó. Y si me buscan, que me encuentren con la conciencia limpia. Nos despedimos en silencio. El viejo nos dio un abrazo rápido y desapareció por el pasillo. Yo sentí un nudo en la garganta. Sabía que no lo volveríamos a ver. Esa noche el muelle estaba casi desierto. El aire olía a sal gasoil y despedida. Las luces de los barcos parpadeaban sobre el agua como luciérnagas cansadas. El capitán del pesquero, un hombre moreno y callado, nos indicó la escalerilla. —Suban rápido. Zarpamos en 10 minutos. Carlos cargó la mochila con fuerza. —¿Seguro que nadie nos sigue? —preguntó. —Aquí todos los que zarpan tienen secretos, muchacho. Nadie pregunta nada. El barco se mecía lentamente. Lucía se acurrucó en mis brazos mientras el motor rugía. Veracruz quedaba atrás, convirtiéndose en un espejismo de luces. Durante un rato nadie habló. El viento traía olor a mar abierto. Carlos miraba el horizonte en silencio. Yo lo observaba con una mezcla de orgullo y dolor. Había envejecido en apenas unos días. —¿Crees que papá estaría orgulloso? —preguntó de pronto. —Creo que sí —le respondí—, pero también estaría triste de verte cargar con lo que él no pudo soltar. Él sonrió sin alegría. Supongo que algunos legados son maldiciones con otro nombre. Nos quedamos callados. Las olas golpeaban el casco con un ritmo hipnótico. Lucía dormía otra vez ajena a todo, con la inocencia intacta. De repente el capitán apareció con el rostro pálido. —Tenemos una lancha siguiéndonos —dijo en voz baja—. Sin luces. Carlos se levantó de inmediato. —¡Qué tan cerca! Demasiado. Corrimos a la popa. A lo lejos, entre la neblina, se veían 2 focos pequeños moviéndose rápido. Y entonces lo escuché. Un motor acelerando, un eco en la oscuridad y una voz gritando entre el viento: —Carlos Márquez, entrega eso y no habrá más muertos. Salgado. Lo reconocí. Su tono era el mismo del hombre bajo la lluvia. Carlos apretó la mandíbula, no otra vez. El capitán intentó maniobrar, pero la lancha se acercaba demasiado. Se escucharon disparos. Uno de los marineros cayó. Carlos respondió fuego, cubriéndose tras unos barriles. Yo me lancé al suelo, abrazando a Lucía. El intercambio fue corto, pero brutal. Las olas se teñían de rojo. El mar rugía hambriento. Y de pronto, un estallido el tanque de combustible. El fuego se elevó como una lengua naranja que devoró la noche. Mamá, gritó Carlos. ¡Sálvala! ¡Corre al bote! Lo vi correr hacia la lancha enemiga disparando. Y entonces una explosión sacudió todo el barco. El suelo se abrió bajo mis pies. Caí al agua, arrastrando a Lucía conmigo. El frío me atravesó el pecho. Todo era confusión, humo, fuego, gritos. Cuando logré emerger, vi pedazos del barco flotando, y entre ellos, la mochila. La sujeté con una mano, con la otra a Lucía. Carlos no estaba. Grité su nombre una y otra vez, pero solo el mar respondió. Una luz nos encontró, era una lancha del puerto. Nos rescataron medio inconscientes. El capitán había muerto. Carlos, no, nunca lo hallaron. Han pasado 3 años desde entonces. Lucía crece sana, ríe como su padre cuando era niño. Yo vivo en un pequeño pueblo del interior, lejos del mar. Cada tanto, recibo cartas sin remitente
Solo una concha marina pegada al papel y una frase, la verdad, sigue su curso. A veces pienso que es él, que sobrevivió, que el mar al final decidió no llevárselo del todo. Otras veces creo que solo son los ecos del pasado recordándome que las olas siempre devuelven lo que uno intenta olvidar. Miro a Lucía jugar en el patio bajo el sol y susurro al viento: gracias, hijo. Donde quiera que estés lo lograste. El mar ruge a lo lejos, como si respondiera. Y por primera vez en mucho tiempo no siento miedo. Solo una paz triste, pero real. A veces las historias no terminan como queremos, sino como deben. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario abajo y cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. Quiero saber si, como yo, también crees que el mar siempre devuelve lo que se lleva. Suscríbete al canal y acompáñanos, porque cada día compartimos historias que nos recuerdan que el alma, igual que el océano, nunca olvida